Hola, ¿qué tal Venezuela? Gracias por permitirme llegar nuevamente a tus hogares, redes sociales, sitios de trabajo, universidades. Aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com y en esta oportunidad nos acompaña el analista político y también especialista en opinión pública, profesor universitario Gabriel Reyes, a quien agradecemos por haber venido hoy acá a La Patilla. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se pronunció ayer, fue muy enfático en sus declaraciones, exhortó al gobierno venezolano a suspender las elecciones del próximo 20 de mayo, a posponerla, a hacer unas elecciones democráticas, llamó al gobierno de Nicolás Maduro como dictatorial, se refirió a él de esa forma, entre otras consideraciones, y solicitó la ampliación de sanciones por parte de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué lectura le podemos dar el día de hoy? Que, por cierto, no ha habido hasta el momento o hasta la grabación de esta entrevista algún pronunciamiento por parte del gobierno venezolano. Bueno, yo creo que la postura del vicepresidente Pence, más allá de una declaración personal, representa el interés del gobierno, de la administración del presidente Trump, de dejar claro el rechazo que su administración mantiene a este llamado al proceso electoral. La crítica, más allá de solicitar la suspensión del mismo, se fundamenta en que el proceso electoral carece de legitimidad, de reconocimiento y de legalidad, toda vez que la Asamblea Nacional Constituyente, constitucionalmente, no era el ente señalado para dicha convocatoria. Pareciera entonces que el gobierno, como dice su presidente, aunque llueve, truene o relampaguee, va a realizar este proceso electoral, pero esto lo va a hacer sobre la advertencia de los países cuyas democracias son sólidas, de que quedaría desconocido el resultado, lo que deslegitimaría el origen de Nicolás Maduro, que es lo que lo mantiene ahora, actualmente, reconocido internacionalmente, porque recordemos que él viene de resultar vencedor en un proceso electoral reconocido por todo el mundo. En el momento en que este proceso electoral es desconocido, su legitimidad de origen queda en entredicho, sin contar con la legitimidad del desempeño que formó parte importante del discurso de Pence sobre la capacidad que ha tenido el gobierno o la incapacidad de satisfacer las necesidades mínimas materiales del venezolano, con esto la capacidad de empobrecer a todo un país hasta los niveles de la miseria. Ahora, ¿cómo traducir o cómo hacer entender estas declaraciones que dijo el vicepresidente Pence ayer a aquellos opositores que todavía llaman a ir a esta contienda cuando prácticamente parte del mundo o las naciones más influyentes del mundo están diciendo que no van a reconocer las elecciones? Y no solamente porque no la van a reconocer porque ellos lo dicen, sino tenemos que fue una convocatoria írrita, tenemos un CNE cuyas autoridades ya tienen vencimiento en el ejercicio de sus funciones, y sin embargo insisten en que hay que ir a sufragar. Bueno, este es un país muy rico en el empleo de etiquetas para tratar de alguna forma de categorizar el comportamiento político del venezolano. Los últimos 20 años hemos tenido chavistas y golpistas, hemos tenido chavistas y escuálidos, hemos tenido dentro del oficialismo maduristas y chavistas que no son maduristas, y actualmente se maneja una etiqueta tratando de tildar de abstencionista a quien no va para el proceso electoral o no lo convoca. Y por el otro lado, entonces, dentro de la misma oposición, quieren autoproclamarse como demócratas los que están yendo para el proceso electoral. Más allá de las declaraciones de Pence, que se ubican en un contexto, yo creo que de reclamo, yo creo que lo que tenemos que internalizar si realmente el llamado a este proceso electoral representa en sí mismo la esencia de la democracia. La democracia es mucho más allá que el acto electoral, y es lo que muchos venezolanos tal vez no hemos internalizado. La democracia es el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. Y uno de esos derechos, uno del portafolio político,
es el derecho al sufragio, también acompañado del derecho a ser elegido, derecho conculcado sistémica y sistemáticamente en los últimos años por el gobierno a través del organismo electoral. De manera que pareciera que al no existir este ejercicio pleno de los derechos, es lógico que no hay democracia, en cuyo caso llamar a un proceso electoral pondría en evidencia que se está tratando de legitimar algo que no es democrático a través de un proceso electoral. Y esto creo que es un flaco favor el que se le hace a quienes en realidad somos demócratas y consideramos que el acto electoral debe ser la consecuencia de un ejercicio pleno de los derechos y no la causa por la cual nos sintamos más demócratas o menos demócratas. ¿Qué decirle a los ciudadanos que están en esa disyuntiva? En algunos que quieren ejercer el voto y los que no lo quieren ejercer. Hay como una dicotomía. Lo otro, ¿qué nos espera los días por venir? Viene un 20 de mayo, ¿qué va a pasar el 21 o qué va a pasar el 19? ¿Cuáles son las repercusiones que va a traer esta declaración del vicepresidente Pence al gobierno venezolano? Hay otro escenario. El Tribunal Supremo de Justicia, que se encuentra en el exilio, ya solicitó una orden de alerta roja, una orden de aprehensión para Nicolás Maduro. Sería esa, ¿qué pasaría si los gobiernos, por lo menos los que están dentro de la Organización de Estados Americanos, acataran ese llamado de alerta roja y esa orden de aprehensión en contra de Nicolás Maduro? Bueno, hay tres preguntas. Yo creo que nunca he sido abstencionista, he votado los últimos 32 años en todos los procesos que he sido convocado. Sin embargo, en este proceso yo en lo particular me privaré de asistir porque considero, por lo que he dicho anteriormente, que no estaría participando en el ejercicio de un voto enmarcado en la democracia, sino en una suerte de simulacro que de alguna manera legitimaría un gobierno que considero personalmente no ha respetado los derechos políticos, sociales y económicos de los venezolanos. Pero ese es mi punto de vista, de manera que yo no quiero convencer a nadie de que vote o no vote. Lo que sí quiero es preguntarle al que me está viendo si usted considera que nos encontramos en una democracia y que el efecto de la voluntad suya a través de ese voto va a ser respetado y que el resultado de ese proceso va a conducir a un cambio, entonces vaya y vote. Yo no pienso eso. En la segunda pregunta, yo creo que es muy complicado pensar que un 21 de mayo puede ser diferente a la realidad que vive Venezuela actualmente. Creo que no va a significar ningún punto de inflexión el evento del 20 de mayo, más allá de una reafirmación de lo que viene siendo los últimos años. Nicolás Maduro al frente de un ejercicio que ha empobrecido a los venezolanos, no hay control del sistema económico y esto se evidencia en la represión que se ha vivido las últimas semanas, donde pareciera que los actores de la economía son culpables de que el gobierno no rectifique las políticas económicas donde se ha desmantelado el aparato productivo nacional. Si Venezuela no produce bienes y servicios de calidad, si no somos capaces de generar fuentes de empleo, esta crisis económica no se va a superar. Y lo que se está viendo no es una crisis política, la verdadera agenda es una agenda social, de miseria, de desnutrición, de muerte por falta de medicamentos, de inseguridad, de impunidad y por supuesto el conector a las ramas económica, política y social es la falta de voluntad política del gobierno por reconocer que no es el modelo económico el más acertado para el bienestar colectivo. La tercera pregunta, yo creo que más allá de que las decisiones que haya tomado este TSJ en el exilio, sin pronunciarme sobre su contenido, creo que Venezuela vive una tragedia porque hay un Estado dentro del Estado y hay un Estado fuera del Estado y en realidad no sabemos si las decisiones que están adentro tomadas por una Asamblea Nacional Constituyente que no es legítima de origen son realmente vinculantes
y las decisiones que son tomadas por un TCJ en el exilio, si realmente van a ser acatadas por los estados amigos. Viene más presión, viene más colapso, viene más inflación, viene más críticas, o situación crítica para los venezolanos en los próximos días. Sí, yo creo que no hay razón para dudar que la inflación vaya en la marcha que hasta ahora ha venido proyectándose sobre los 140.000% al año, en una tasa de entre 80 y 100 intermensual, y esto por supuesto es una tendencia que no la marcan 2 puntos, ya esto es una tendencia que viene siendo observada por especialistas como inevitable mientras no existan rectificaciones profundas de las medidas económicas. Por supuesto, esto viene trayendo mayor amenaza de un caos social, de una explosión social, que para muchos no es un secreto, ya que si bien es cierto la crisis de los hogares no se visibiliza en la calle, porque el estigma de la calle durante el año pasado y las consecuencias trágicas de 140 muertos todavía repercute en muchas cabezas pensantes. Cuando el hambre sea mayor que el miedo, yo creo que no va a hacer falta que ningún político de oficio convoque a una movilización en ninguna avenida, ni calle, ni autopista, sino que sencillamente, como cualquier otro país del mundo donde el hambre es mayor que el miedo, será un proceso espontáneo. Por supuesto, esto va a traer más represión antes, durante y después, y por supuesto esto va a generar una crisis enmarcada en lo que es establecido en la teoría del caos de los sistemas sociales. La opinión pública, ¿cómo va a girar en los próximos días? Banesco, inflación, cortes eléctricos, declaración del vicepresidente Pence, reacciones de Venezuela, ¿hacia qué tenemos que estar atentos? Daniel, yo creo que la agenda pública no la construye los elementos que tú has enunciado y que por supuesto son los elementos más resaltantes de la agenda política, de la agenda económica. Yo creo que la agenda pública la construye la agenda de los hogares venezolanos. Es una agenda de escasez, de inflación galopante, de miseria, de depauperación, de miedo, de falta de asistencia social, de impunidad, de inseguridad. Y yo creo que esos son los temas a los que el venezolano de a pie le está prestando atención. Si se hace una consulta seria sobre lo que está en el top of mind, en el tope de la mente del venezolano, yo no sé qué lugar ocupe, por ejemplo, las declaraciones del vicepresidente Pence, pero yo sí creo que, por ejemplo, el alza en la harina o la escasez de azúcar es un tema que es relevante, porque definitivamente el venezolano muere de mengua y en este proceso de depauperación lo que le importa es lograr el cambio que permita, y que ellos asocien el cambio con que se permita que el venezolano vuelva a comer al menos como comía antes, en esa mal llamada Cuarta República tan vilipendiada porque era considerada nefasta para el país, donde todos podíamos comer 3 veces al día y comprábamos lo que quisiéramos en el automercado. Cuando pase la tempestad y llegue la calma, es decir, cuando esa espiral de rechazo por parte de los venezolanos a la crisis que se está viviendo en Venezuela inicie y culmine, va a traer una renovación en la clase política venezolana, es decir, porque muchos están apostando evidentemente a que esto vuelva a tomar el cauce, pero hay más de uno que está dispuesto a ser abanderado ante tanta crítica, ante tanto caos, y sin embargo el ciudadano de a pie tampoco tiene creencia hacia los políticos actuales de la oposición. ¿Va a haber una renovación en cuanto al sistema político venezolano? Sí, yo creo que indudablemente el venezolano de a pie ha perdido confianza en quienes han querido venderse como líderes políticos sin serlo. Un líder no es quien dice que es, sino quien es seguido. Y cuando el discurso se agota, cuando no se satisfacen las expectativas, definitivamente no existe tal liderazgo y el seguimiento merma. Y eso lo hemos visto tanto en el nefasto gobierno como en la oposición, que ha tenido grandes lunares que han cubierto los intentos por oponerse al gobierno. Yo creo que tratar de seguir refrescando la imagen de la MUD como etiqueta de mercadeo político no tiene sentido. La MUD ya cumplió con
con su ciclo de vida, como una vez cumplió su ciclo de vida la Coordinadora Democrática. Creo que este Frente Amplio es una MUD ampliada, o sea, una MUD que ha permitido que se inserte en algunos sectores de la sociedad civil, pero en esencia no logró captar la atención y el interés de los venezolanos, que sumamos más del 80%, que nos oponemos a este gobierno, de manera que sea cual sea el desenlace de esta crisis, de esta película de terror que vivimos los venezolanos, y como parte misma, como consecuencia de lo que es la teoría del caos, emergerá una clase de liderazgo con un discurso renovado, precisamente orientado a reconstruir un país que quedará en ruinas y devastado luego de esta pesadilla que estamos viviendo. Profesor, ya tenemos que despedirnos, pero quisiera dos preguntas claves. La primera, su consideración sobre la Fuerza Armada Nacional y la actuación, vamos a poner desde hoy en adelante. Bueno, es muy difícil hablar de la actuación de la Fuerza Armada de hoy en adelante, dejando atrás lo que ha sido su actuación de hoy para atrás, porque el cambio, el giro de 180 grados, que tiene una brújula. La Fuerza Armada tiene una brújula que se llama la Constitución Nacional, que no está derogada, y la ley orgánica de la Fuerza Armada, que es clara. La Fuerza Armada no puede tener parcialidad política. Me duele mucho cuando veo jerarcas militares hablando de marxismo y socialismo, porque precisamente esos son los términos que uno no espera escuchar de quien debería tener una suerte de aura que evite el sesgo y la parcialidad, porque al final la Fuerza Armada no es del gobierno, sino es de los venezolanos. Y la Fuerza Armada, por definición, son los gendarmes de la democracia y no son la guardia pretoriana de un gobierno de turno. De manera que yo sí creo que la Fuerza Armada, si existiera la voluntad política por retomar el curso que debe tomar, lo que debe es apegarse al artículo 328 de la Constitución, entre otros, y tratar de respetar lo que es el marco legal sobre la base de una imparcialidad y una objetividad que no hemos visto los últimos años. 19, 20 y 21 de mayo. Yo creo que hay un clima, lo que dirían algunos cronistas del siglo pasado, una calma chicha. La gente está como dejándose llevar por la inercia de las atribulaciones de una vida muy miserable, que es la que tenemos los venezolanos, donde vemos cómo se quema el gas en los mechurrios, pero no hay gas para los ranchos, donde vemos que el transportista sube porque tiene necesidad de reponer sus inventarios, pero no hay ni siquiera moneda sencillo para pagar, donde no sabemos cuánto vale el bolívar porque ya ni siquiera el dólar today, que era la referencia, dice lo que vale. Y en esta ambigüedad, en esta tristeza muy lamentable de vida, sucederá el 19, el 20, el 21 y tal vez el 22 y el 23. Yo lo que creo es que, como en todas las sociedades decadentes, existen detonantes de cambio que nacen en hechos aislados o en hechos concatenados, pero al final es un clamor popular que nace de una causa nacional que todavía yo no he visto construir. Yo creo que lo necesario, Daniel, es que Venezuela construya esa causa nacional que le permita aspirar a un cambio real a corto plazo. A los jóvenes, ¿qué les decimos? A los jóvenes que quedan todavía en Venezuela, cuyo plan A no sea irse, porque antes la gente se refería al plan B como su destino de exilio, y ahora no es así. Ahora pareciera que todos tienen como plan A irse para algún sitio, y los que definitivamente han tomado la decisión de quedarse deben prepararse, deben ser líderes en sí mismos, son agentes de cambio, no deben dejarse manipular por nadie, y deben entender que si han decidido quedarse para luchar por un país que es de todo y se llama Venezuela. Muchísimas gracias al profesor Gabriel Reyes por haber compartido en este espacio con nosotros. Saque usted sus propias conclusiones. Trabajamos en este espacio Juan Peraza, Stephanie Carvajal y Eduardo Ríos, y quien tuvo el placer de haberlos acompañado, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad. Pásenla bien.